Nuestro problema dice que un ascensor cargado, que se muestra en la figura, se levanta con una aceleración de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Si la tensión en el cable que lo soporta es de 9600 newtons, ¿cuál es la masa del elevador y su contenido? Bueno, este problema nos dice que la aceleración es producida por una fuerza resultante, por lo cual se debe de aplicar la versión vectorial de la segunda ley de Newton. Lo primero que vamos a hacer en nuestro problema es obtener los datos. Nos dice que el ascensor sube con una aceleración de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Nos dice que la tensión del cable es de 9600 newtons y lo que nos está pidiendo el problema es la masa del elevador junto con su contenido. Bueno, en este problema tenemos dos fuerzas que están aplicando en el eje vertical, y en el eje vertical es donde está sucediendo el movimiento. Entonces, ¿cuáles son estas fuerzas? Tenemos hacia abajo el peso y hacia arriba está actuando una tensión. Ahora, en esta situación, la versión vectorial de la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante en forma de vector es igual a masa por aceleración. Esta fórmula también puede aparecer en otros textos como sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y esto recordando porque la sumatoria de fuerzas pues da como resultado una fuerza resultante. Entonces, y de esta fórmula se obtienen otras dos fórmulas. La primera nos indica que la suma de las componentes horizontales de las fuerzas es igual a masa por aceleración en X, y la otra dice que la suma de las componentes verticales de las fuerzas es igual a masa por aceleración en Y. Para poder aplicar estas ecuaciones, necesitamos ubicar nuestras fuerzas en un sistema coordenado. A eso se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a ubicar a nuestro eje X y en la parte vertical está presente nuestro eje Y. Con respecto a este sistema coordenado, la fuerza de tensión forma un ángulo de 90 grados y el peso forma un ángulo de 270 grados. Entonces, para desarrollar la primera de las ecuaciones, la que dice que sumatoria de componentes horizontales de las fuerzas es igual a masa por aceleración en X. Solamente tenemos dos fuerzas y las componentes horizontales se obtienen multiplicando cada fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Será tensión por el coseno de 90 grados más W por el coseno de 270 grados. Esto es igual a masa por aceleración en X. Ahora, los valores exactos de las funciones coseno de 90 grados es 0 y coseno de 270 grados también es 0. Por lo tanto, t por 0 es 0 más w por 0 también da 0. Entonces, del lado izquierdo de esta ecuación tenemos que 0 es igual a masa por aceleración en X. Pero nosotros estamos buscando la masa. Por lo tanto, lo que es 0 es la aceleración en X. Y esto tiene sentido físico porque no existe movimiento en el eje horizontal. Entonces, esta es la interpretación de este valor. Lo podríamos dejar así, que no existe movimiento del elevador en el eje horizontal. Bueno, ahora desarrollemos la otra parte de esta ecuación.
de la ecuación vectorial de la segunda ley de Newton. La parte que nos dice que la suma de las componentes verticales de las fuerzas es igual a masa por aceleración en y. Vamos a tomar a las mismas fuerzas con los mismos ángulos, solamente que ahora las componentes verticales se obtienen con la razón trigonométrica seno. Entonces tendremos que t por el seno de 90 grados más w por el seno de 270 grados, esto es igual a masa por aceleración en y. Y otra vez aquí se simplifican algunos valores. El seno de 90 grados es 1, el seno de 270 grados es menos 1. Entonces la ecuación que está arriba se simplifica y solamente nos queda que t menos w es igual a masa por aceleración en y. Y en este momento es adecuado cambiar esa w por su equivalente, que es masa por gravedad. Esto es igual a masa por aceleración en y. Observen que tenemos una sola incógnita en esta ecuación y es la masa. Entonces, vamos a pasar este término al lado derecho y nos va a quedar que tensión es igual a masa por gravedad más masa por aceleración en y. Ahora vamos a factorizar la masa. Entonces, factorizando m, tendremos que tensión va a ser igual a masa por gravedad más aceleración en y. Ya solamente vamos a pasar al lado izquierdo lo que está entre paréntesis, entonces como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces de aquí vamos a encontrar la masa, vamos a sustituir. Entonces masa va a ser igual a 9600 newtons entre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado más 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Eso lo colocamos en nuestra calculadora. Entonces 9600 entre, abro paréntesis, 9.8 más 2.5. Resultado, masa es igual a 780.48 kilogramos. Bueno, con esto hemos terminado el problema.